Del tema conversamos ahora con Maximiliano Sbarbio Osuna, es analista internacional, nos acompaña conectado desde Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que nos pueda acompañar, ya vio el material que precedió nuestra entrevista y me gustaría preguntarle, ¿qué panorama considera usted que está viviendo Siria tras la salida de Bashar al-Assad de manera muy peculiar? ¿Qué condiciones fueron las que motivaron este estallido y qué significado tiene el hecho de que este cambio de gobierno se haya realizado minimizando las acciones de confrontación armada a su máxima expresión? Bueno, la caída de Bashar al-Assad realmente tomó por sorpresa al mundo porque luego de 13 años de resistencia con aliados, tanto Irán, Hezbollah como Rusia, en menos de 2 semanas logró caer por diversos motivos. Uno de ellos es el cambio de presidente y de signo político en Estados Unidos, dado que las guerrillas que tomaron el poder, al estar en su mayoría apoyadas y financiadas por Turquía, Turquía se lleva mucho mejor con el gobierno de Donald Trump, con el futuro gobierno de Donald Trump, que con los demócratas que ya intentaron derrocarlo en 2016. Entonces, fue una luz verde que vio Turquía para poder seguir financiando de manera más contundente a los grupos mal llamados rebeldes, porque la mayoría son grupos de mercenarios que no tienen una ideología política ni religiosa definida, sino que van con las circunstancias del momento. Entonces, en el primer gobierno de Donald Trump ya Turquía había tenido luz verde para invadir el norte y perseguir a los kurdos, porque además del gobierno de Bashar al-Assad, los kurdos son los principales enemigos de Turquía. En este momento, bueno, es una coalición la que tomó el poder, puede estallar una guerra civil, no se descarta, sin embargo, están viendo cómo hacer para que los distintos sectores políticos puedan coordinarse entre sí y no caer en el mismo escenario que cayó Libia. Así que veremos qué sucede, cómo operan los distintos actores externos y cómo puede llegar a caer esto en la población, porque las mujeres están siendo perseguidas y hay una policía que ven cómo registra cómo están vestidas, y también los cristianos en la ciudad de Alepo, que cayó antes que Damasco, están siendo perseguidos por los islamistas que tomaron el poder. Bueno, habría que revisar sobre todo en este escenario también lo que va sucediendo y las reacciones que van teniendo lugar desde los países vecinos. Me gustaría preguntarle, en su criterio, ¿qué relevancia ha tenido en la política regional el hecho de que Irán se haya pronunciado sobre estos hechos en Siria, haciendo un llamado a la unidad y el diálogo entre todas las fuerzas políticas y sociales del país árabe y señalando que el futuro de los sirios debería ser definido por el propio pueblo sirio? Bueno, la postura iraní es una postura, a pesar de haber perdido a un gran aliado como al-Assad, es una postura coherente. Incluso la misma postura del gobierno sirio en retirada también es una postura coherente para evitar un mayor derramamiento de sangre. Ya hubo más de 500.000 muertos desde 2011 hasta 2020. No tiene sentido en este momento seguir luchando porque ya el gobierno cayó. Pero sí la reconfiguración general de la región es importante. En primer lugar, esto le conviene a Israel porque el financiamiento y el apoyo de Irán a los grupos del llamado eje de la resistencia, es decir, de Hezbollah y de otras guerrillas sirias anti-israelíes, se ve cortado de manera terrestre. Ya Irán ya no tiene una conexión terrestre con Hezbollah, por ejemplo, por la toma de Damasco por los islamistas apoyados por Turquía. Y por otro lado, hay que ver cómo juega Rusia. Rusia tiene un papel importante en Siria porque las dos bases que tiene en el oeste del país, cerca del Mediterráneo, son vitales para el mantenimiento de sus tropas en África. Rusia tiene un expansionismo en África militar y también político y geopolítico bastante importante, y necesita de los puertos y de las bases militares en Siria que abastecen a estos militares rusos en África. Y por otro lado, como estuvo muy ocupada Irán y Hezbollah estuvieron muy ocupados con Israel, y Rusia estuvo muy ocupada contra Ucrania y la OTAN, el gobierno de al-Assad quedó un poco desprotegido y eso fue lo que propició su caída. Esperemos que no ocurra lo mismo que en Libia, que haya guerra civil, que no se recupere nunca el país.
Pero bueno, en este momento son épocas de grandes crisis y de grandes reconfiguración, una gran reconfiguración de los actores políticos en Medio Oriente, y veremos también qué sucede con los kurdos, si deciden seguir luchando por defensa propia. Van a tener que luchar contra las guerrillas pro-turcas, pero vamos a ver cómo se reconfigura el escenario. Han pasado pocas horas desde la caída de Al-Assad, y bueno, básicamente esto es lo que está sucediendo, y los peligros de que en las mismas guerrillas que conforman el gobierno se peleen por poder también existe. Así que va a haber que esperar a ver qué es lo que puede llegar a suceder. Te agradezco muchísimo, Maximiliano, que nos hayas podido acompañar en este tiempo de análisis, mostrando tu punto de vista sobre esta realidad. Te esperaremos en cualquier otro momento para continuar nuevos debates en Pantalla Hispam TV. Hasta entonces.